Larry Bird estuvo a centímetros de no significar absolutamente nada en la historia del baloncesto. En los años 70, mientras futuras estrellas soñaban con la NBA, Larry recogía basura en French Lick, Indiana. No entrenaba en campos prestigiosos, no estaba en portadas, no hablaba de anillos, trabajaba como basurero. Y estaba convencido de que ese sería su futuro. No pensaba en la NBA, creía que terminaría echando concreto como mi padre. Esa era su mentalidad. Porque Larry Bird no nació en el glamour del baloncesto, nació en la pobreza. West Baden, Indiana, un pequeño pueblo agrícola pegado a French Lick, menos de 2000 habitantes. Casas viejas, invierno duro, trabajo físico. Era el cuarto de 6 hermanos. Su padre, Joe Bird, trabajaba en construcción, cuando había trabajo, y cuando no lo había, el dinero simplemente no entraba. Además, luchaba contra el alcoholismo. Su madre, Georgia, servía mesas en un diner intentando que la familia pudiera sobrevivir. No era una infancia trágica, pero era dura. Vivían en una casa pequeña. La calefacción fallaba en invierno. A veces Larry era enviado a vivir con su abuela porque en casa no alcanzaba para todos. Bird diría años después que la pobreza fue su mayor motivación. Cuando creces sin nada, no sabes que no tienes nada, pero cuando empiezas a ganar algo, recuerdas todo y no quieres volver atrás. Ese pensamiento lo acompañaría toda su carrera. Pero en ese momento, Larry no era un fenómeno, solo era un chico alto que jugaba contra sus hermanos mayores, y eso fue clave. Los hermanos mayores no regalan nada, no bajan el ritmo, no protegen tu autoestima. Si quieres jugar, tienes que ganártelo. Larry aprendió a competir ahí. A los 13 años ya medía casi 1,83, pesaba apenas 60 kilos, delgado, sin músculo, pero con algo que nadie podía enseñarle: obsesión. Su padre le prometió $20 si entraba al equipo freshman del instituto. $20 en esa casa eran una fortuna. Entró al equipo. No jugaba casi nada, minutos basura. Pero algo cambió dentro de él. Empezó a quedarse tirando solo después de entrenar. Empezó a lanzar antes de ir a clase. 200 tiros diarios, sin entrenador, sin cámaras, sin aplausos. Decía que jugaba cuando tenía frío, cuando estaba cansado, cuando el cuerpo dolía. No sabía por qué seguía jugando. Solo sabía que no podía parar. En su segundo año se lesionó el tobillo, meses fuera. Y un día vio a su padre llegar a casa con el pie completamente negro, hinchado. Apenas podía quitarse la bota. A la mañana siguiente, Larry y su hermano lo ayudaron a volver a ponérsela, y su padre se fue a trabajar. Ese momento lo marcó. Dolor no es excusa. Cuando se recuperó, volvió al equipo, y en un partido cerrado, el entrenador lo puso inesperadamente en los minutos finales. Larry metió los tiros libres que ganaron el partido. Por primera vez, su nombre apareció en el periódico local. Fue ahí cuando empezó a escuchar realmente a su entrenador, a estudiar fundamentos, a practicar pases, a perfeccionar ángulos, a entender el juego más allá de anotar. Se volvió obsesivo. En su último año de instituto creció hasta 2,1 metros. Ganó 20 kilos, mejoró su manejo, mejoró su tiro, mejoró su visión. En un partido anotó 55 puntos y tomó 24 rebotes. En otro, 54 puntos y 38 rebotes. Promedió 31 puntos y 21 rebotes en la temporada. Sin línea de 3, sin sistema moderno, solo instinto y repetición. Aceptó una beca para jugar en Indiana University, bajo el legendario Bobby Knight. Era el salto, pero 4 semanas después se fue. No tenía dinero, extrañaba su casa, no encajaba en ese entorno, se sentía abrumado por la multitud. Abandonó la universidad, volvió a French Lick, intentó estudiar en Community College, también lo dejó. Y ahí es donde la historia toma el giro más inesperado. Mientras la NBA brillaba en ciudades como Los Ángeles, mientras el glamour y el espectáculo crecían, Larry Bird recogía basura todas las mañanas. Y era feliz, le gustaba el trabajo. Estaba al aire libre, con sus amigos, sentía que hacía algo útil para su comunidad. No necesitaba fama, no necesitaba atención. Pero la vida no le iba a permitir quedarse ahí. En 1975, cuando tenía solo 18 años, su padre se quitó la vida. Y el mundo de Larry se partió en dos. Había abandonado 2 universidades, había perdido a su mejor amigo, su matrimonio adolescente estaba desmoronándose. Todo apuntaba a que su historia terminaría ahí, como tantas otras. Pero un entrenador llamado Bill Hodges no estaba dispuesto a dejar que Larry Bird desapareciera. Y lo que hizo después no solo cambió su vida, cambió la NBA para siempre. Si esta historia te toca,
No es casualidad. Bird no se hizo leyenda por talento, sino por cómo entrenaba cuando nadie miraba. Si quieres entender los principios reales detrás de su tiro y cómo puedes aplicarlos tú, tienes algo clave en el primer enlace de la descripción esperándote. Ahora sí, continuemos. Larry Bird no quería volver a intentarlo. Después de abandonar Indiana University, después de volver derrotado a French League, después de convertirse en basurero, el baloncesto ya no parecía un sueño. Parecía un fracaso. Pero Bill Hodges veía algo que Larry todavía no quería aceptar. Hodges era asistente en Indiana State University. No era una potencia. No era glamorosa. No era Bobby Knight. Era una escuela pequeña, lejos de los focos. Y tal vez, por eso, era perfecta. Hodges empezó a visitar a Larry constantemente. Lo buscaba en su casa, hablaba con su madre, intentaba convencerlo de que todavía tenía algo especial. Larry se resistía. Decía que tenía un amigo que era increíble jugando, pero que nadie lo conocía porque nunca fue a la universidad. Hodges lo miró y respondió: algún día van a decir eso de ti. Se levantó, se fue, sin insistir más. 2 días después, Larry llamó. Aceptó. Y esa decisión cambió la historia. Cuando llegó a Indiana State, Larry ya no era el chico inseguro que abandonó Indiana. Había trabajado, había sufrido, había perdido. Medía 2,6 metros. Tenía cuerpo más fuerte y tenía algo que no se enseña: urgencia. En su primera temporada con los Sycamores promedió 33 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y casi un tapón por partido. Dominaba, pero como siempre aparecieron las críticas. Es una escuela pequeña, no juega contra nadie importante, no aguantaría en la NBA. Era el mismo discurso de siempre. Bird no respondía con entrevistas. Respondía con eficiencia. En su segunda temporada promedió 30 puntos y 11 rebotes. Fue nombrado All-American. Empezó a aparecer en medios nacionales. Y mientras tanto, en Boston, Red Auerbach observaba. El legendario gerente general de los Celtics entendía algo que el resto de la liga no estaba viendo. Larry Bird era elegible para el draft de 1978 por una cuestión técnica, aunque planeaba quedarse un año más en la universidad. Era una apuesta arriesgada. Si Boston lo seleccionaba y no firmaba contrato antes del siguiente draft, lo perderían. Pero Red apostó. Con la sexta selección del draft de 1978, los Boston Celtics eligieron a Larry Bird. El resto de la NBA no lo entendía. ¿Por qué arriesgar una selección tan alta por alguien que ni siquiera jugaría ese año? Pero Auerbach veía el futuro. Mientras tanto, la temporada 1979 de la NCAA se convirtió en un fenómeno nacional. Indiana State empezó a ganar, y no dejaba de ganar. 33 victorias consecutivas. Invictos. Larry Bird jugaba como si estuviera resolviendo ecuaciones invisibles. Su visión era absurda. Sus pases llegaban donde nadie más los veía. Su tiro era auténtico. En la Final Four contra DePaul terminó con 35 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias, lanzando 16 de 19 desde el campo. No era espectáculo, era precisión quirúrgica. Y entonces llegó el partido que cambiaría la NBA para siempre. Indiana State contra Michigan State. Larry Bird contra Magic Johnson. La final universitaria de 1979. El partido universitario más visto en la historia. 35 millones de espectadores. No era solo una final, era el inicio de una rivalidad que salvaría a la NBA en los años 80. Magic y Michigan State eran más atléticos, más rápidos, más profundos. Presionaron a Bird constantemente, lo doblaban, lo obligaban a lanzar incómodo. Bird terminó con 19 puntos, 7 de 21 en tiros. Michigan State ganó. Magic ganó. Pero la historia no terminó ahí. Porque aunque perdió el campeonato, Larry Bird ya había ganado algo más grande. Había puesto su nombre en el mapa nacional. Cuando terminó la temporada, llegó el momento decisivo. Boston quería firmarlo antes de que volviera al draft. Las negociaciones fueron intensas. Finalmente acordaron un contrato de $650,000 al año. El rookie mejor pagado de la historia hasta ese momento. Para el chico que recogía basura en French League, era surrealista. Pero Larry no sentía presión. Si fracaso, fracaso. Ya he fracasado antes. Y cuando comenzó su temporada rookie, no fracasó. Destruyó la narrativa. Los Celtics habían terminado la temporada anterior con récord de 29-53. Con Larry Bird ganaron 61 partidos. Un salto histórico. Promedió 21 puntos, 10 rebotes,
4 asistencias, fue All-Star, fue primer equipo All-NBA, terminó cuarto en la votación de MVP como novato y claramente ganó Rookie del Año, por encima de Magic Johnson. La NBA acababa de entender algo. El basurero no había llegado para sobrevivir, había llegado para humillar. Larry Bird no tardó en entender algo. La NBA no era más rápida que él, no era más inteligente que él y definitivamente no era más competitiva que él. En su temporada rookie ya había cambiado el destino de Boston, pero lo que venía después no era solo impacto, era dominio. En 1981, los Celtics hicieron uno de los movimientos más importantes en la historia de la franquicia. Red Auerbach trajo a Robert Parrish y a un joven Kevin McHale, en un traspaso que después sería conocido como el robo del siglo. De repente, Boston tenía una de las mejores líneas frontales jamás vistas: Parrish, McHale, Bird. Y aunque los tres eran fundamentales, no había dudas de quién era el cerebro. Larry Bird no era el más rápido, no era el más atlético, no saltaba más alto, pero veía cosas que nadie más veía. Entendía ángulos, entendía tiempos, entendía debilidades y entendía algo más importante: cómo meterse en tu cabeza. La temporada 1980-81 fue el primer gran paso. Boston ganó 62 partidos. Bird terminó segundo en la votación MVP. En playoff eliminaron a Chicago y luego enfrentaron a los Philadelphia 76ers de Julius Erving en una de las series más dramáticas de la época. 5 de 7 partidos se decidieron en la última posición. Juego 7. Boston ganó por un punto. Un punto. Y ahí fue cuando la NBA empezó a ver el verdadero carácter de Larry Bird. En las finales enfrentaron a los Houston Rockets. Bird no tuvo su mejor serie anotadora, lanzó 42% de campo y promedió 15 puntos, pero también promedió 15 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. Controló el ritmo, controló el rebote, controló el juego. Boston ganó el campeonato. En su segunda temporada en la NBA, Larry Bird ya era campeón. El basurero de French League estaba levantando el trofeo Larry O'Brien y no parecía sorprendido. Después del título, dijo algo que definiría su mentalidad: ahora que sé que podemos hacerlo, quiero ganar mucho más. No era satisfacción, era hambre. Pero el dominio no fue inmediato ni constante. En 1982 cayeron ante los Sixers en las finales del Este. En 1983 Milwaukee los barrió y las críticas volvieron. ¿Era Bird lo suficientemente dominante? ¿Era realmente mejor que Magic? Porque mientras tanto, en el otro lado del país, Magic Johnson lideraba el espectáculo de Showtime en Los Ángeles. Era glamour contra campo, era sonrisa contra mirada fría, era Hollywood contra French League. Y cada enfrentamiento entre ambos se sentía como una pelea de culturas. En 1984, todo explotó. Nuevo entrenador, Casey Jones. Nuevo enfoque y un Larry Bird en su punto más alto mentalmente. Esa temporada promedió 24 puntos, 10 rebotes y casi 7 asistencias. Lideró la liga en tiros libres. Fue elegido MVP por primera vez. Pero lo más importante, no fue el MVP. Fue que en los playoffs estaba jugando como el mejor jugador del mundo. Boston avanzó hasta las finales. Y ahí estaban los Lakers. Bird contra Magic. La revancha universitaria. Ahora en el escenario más grande. La serie fue brutal, física, emocional, tensa. Juego 7. Ni Magic ni Bird tuvieron su mejor noche en tiros, pero Boston fue más duro, más físico, más frío. Ganaron 111-102. Larry Bird terminó la serie con 27 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias por partido. Fue nombrado MVP de las finales. Había vencido a Magic, había ganado el duelo más importante y lo hizo con esa sonrisa mínima, casi burlona. Al año siguiente volvió a ganar el MVP. 3 años consecutivos como segundo en la votación y finalmente el reconocimiento absoluto. Pero lo que vino en 1986 fue su obra maestra. Boston adquirió a Bill Walton como sexto hombre. La química fue perfecta. Terminaron con récord de 67-15, 51 en casa, incluyendo playoff. El Boston Garden se convirtió en territorio prohibido y Larry Bird estaba en su pico absoluto. Promedió 26 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, casi 50-40-90 en eficiencia. Pero más allá de números, estaba jugando con aburrimiento creativo. Necesitaba nuevos retos. En un partido contra Portland anunció antes del juego que jugaría mayormente con la mano izquierda.
Y no era broma. Terminó con 47 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Empató el partido en el último segundo y lo ganó en tiempo extra. No estaba demostrando arrogancia, estaba demostrando control. Ese mismo año recibió 73 de 78 votos para el MVP. 3 MVPs consecutivos. Solo Bill Russell y Will Chamberlain lo habían logrado antes. En playoff arrasaron. Bulls de Jordan, barridos. Hawks de Dominic, derrotados. Bucks, barridos. Finales contra Houston. Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon. Bird promedió 24 puntos, casi 10 rebotes y 9 asistencias. Estuvo a 2 rebotes y 3 asistencias de promediar triple doble en las finales. Ganó su tercer campeonato, segundo MVP de finales. En ese punto ya no era el basurero, ya no era la sorpresa, era el estándar. Y lo más impresionante es que nunca cambió su esencia. Seguía volviendo a French League en verano, seguía rechazando lujos innecesarios, seguía hablando como un obrero, pero en la cancha humillaba a la NBA. Para 1986, Larry Bird ya no era solo un campeón, era un problema mental, porque mientras otros jugadores intentaban impresionarte con físico o velocidad, Bird te destruía antes de que el balón tocara el suelo. Su trash talk no era ruido, era predicción. Entraba al vestuario antes del concurso de triples, miraba a todos y preguntaba, ¿quién va a quedar segundo? No estaba bromeando. Luego salía, ganaba el concurso sin quitarse la chaqueta de calentamiento. Y regresaba como si fuera lo más normal del mundo. Pero lo verdaderamente cruel no era lo que decía, era que cumplía cada palabra. Había noches en las que señalaba el lugar exacto desde donde iba a lanzar. Un drible hacia la izquierda, tablero. Y lo hacía. Defensor encima, mano en la cara, silencio. Bird no necesitaba gritar, necesitaba precisión, y eso es lo que más dolía, porque no te ganaba por sorpresa, te ganaba sabiendo que no podías detenerlo. En 1987 volvió a ser MVP, se convirtió en el primer jugador en la historia en firmar una temporada 50-40-90 con más de 28 puntos por partido. Eficiencia quirúrgica. Mientras tanto, los Celtics empezaban a mostrar desgaste. Len Bias, su prometedor pick número 2 del draft, falleció trágicamente tras ser seleccionado. Las lesiones empezaron a acumularse. Parrish con problemas físicos, McHale jugando con el pie roto, Danny Ainge con molestias constantes, pero Bird seguía. En las finales del Este contra Detroit ocurrió uno de los momentos más icónicos de su carrera. Juego 5 segundos restantes, Detroit sacaba desde banda, Isaiah Thomas recibió el pase, Bird leyó la jugada antes de que ocurriera, se deslizó, robó el balón, asistió a Dennis Johnson, canasta, victoria. El robo más famoso de la historia de los playoffs. No fue explosividad, fue anticipación, fue mente, y esa era la diferencia. Pero mientras la mente dominaba, el cuerpo empezaba a cobrar factura. El origen fue algo que resume perfectamente quién era Larry Bird. En el verano de 1985, siendo ya multimillonario y campeón, decidió construir el camino de entrada de la casa de su madre él mismo. Con pala, con grava, con trabajo manual. Podía haber pagado a cualquiera, pero no quiso. Después de horas cavando, su espalda quedó dañada. Su columna perdió estabilidad y nunca volvió a estar completamente sana. A partir de ahí comenzó el sacrificio invisible. Desde 1988 en adelante, Bird tenía que alinear su columna antes de los partidos solo para poder jugar. Pasaba horas estirando, horas acostado en el suelo, horas soportando dolor constante. Había noches en que apenas podía caminar, y aún así salía a jugar. Promedió 29 puntos en 1988. Volvió a firmar 50-40-90. Pero el desgaste ya era evidente. Los Celtics ya no eran los mismos. En 1987 perdieron las finales contra los Lakers. En 1988 cayeron ante los Pistons de Detroit. El equilibrio de poder estaba cambiando. Y Bird lo sabía. Pero nunca bajó la intensidad. Jugaba con el dedo índice dislocado desde la universidad. Lo había recolocado él mismo y siguió jugando toda su carrera con él ligeramente torcido. Nunca lo usó como excusa. En 1989 casi no jugó por problemas graves en la espalda. Muchos pensaron que debía retirarse. Pero Larry Bird no sabía cómo dejar de competir. Había visto a su padre ponerse la bota con el pie morado e ir a trabajar. ¿Cómo pretendían los demás que él vaya a rendirse por dolor? Regresó con menos movilidad, con menos explosividad,
pero con la misma mente. En sus últimos años todavía promediaba más de 20 puntos por partido, pero el cuerpo ya no respondía igual. Aún así seguía encontrando formas de humillar, no con velocidad, con lectura, con paciencia, con esa mirada fija que parecía decirte sé exactamente lo que vas a hacer. Y lo más increíble es que nunca cambió su identidad. Seguía regresando a French League en verano. Seguía rechazando coches lujosos. Decía que no entendía cómo alguien podía gastar $60,000 en un auto cuando la casa donde creció valía $10,000. No necesitaba lujo, necesitaba competir. Y eso fue lo que hizo durante toda una década. Humillar a la NBA. Con inteligencia. Para finales de los años 80, Larry Bird ya no competía contra rivales, competía contra su propia espalda. Cada temporada empezaba igual. Tratamiento, estiramientos, dolor constante. Su columna no estaba alineada. Los discos sufrían presión anormal. Los médicos le advertían que el desgaste era serio. Pero retirarse no era una opción que aceptara fácilmente, porque Larry Bird no construyó su identidad sobre comodidad, la construyó sobre resistencia. En 1988 todavía promediaba casi 30 puntos por partido, seguía lanzando con una eficiencia absurda, seguía siendo el jugador más inteligente en la cancha, pero ya no podía dominar físicamente como antes. Los Celtics tampoco eran los mismos. El este había cambiado. Detroit se había convertido en una máquina. Chicago estaba creciendo con un tal Michael Jordan. La era dorada de Boston empezaba a cerrarse. En 1989 prácticamente no jugó, solo 6 partidos. Cirugías en ambos talones para remover espolones óseos, tratamientos constantes para la espalda. Muchos pensaron que ahí terminaría todo, pero regresó en 1990. Ya no era el MVP dominante de 1986, era una versión más lenta, pero más calculadora y más cerebral. Promedió 24 puntos, 10 rebotes y casi 8 asistencias. Todavía era All-NBA, todavía era All-Star, pero ya no era invencible. El dolor era permanente. Antes de los partidos pasaba horas acostado boca abajo intentando aliviar la presión en la espalda. A veces debía tumbarse en el suelo del vestuario durante el descanso, y aún así salía a competir. Esa fue siempre la diferencia. Mientras otros protegían su legado, Bird protegía su orgullo competitivo. En 1991 y 1992 los números bajaron ligeramente. 20, 19 puntos por partido. Aún productivo, aún inteligente, pero ya no era dominante. El cuerpo estaba pagando la factura de años de abuso físico. Y aún así, en 1992 fue seleccionado para el Dream Team. Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone y Larry Bird. No porque fuera el más saludable, sino porque era indispensable. En Barcelona jugó limitado físicamente, pasaba gran parte del tiempo en la banca. Pero su presencia era simbólica, representaba una era, representaba la década que devolvió grandeza a la NBA. Cuando finalmente anunció su retiro en 1992, no hubo drama, no hubo lágrimas exageradas, solo aceptación. Había dado todo. Terminó su carrera con 3 campeonatos, 3 MVPs consecutivos, 2 MVP de finales, 12 selecciones All-Star, 9 veces All-NBA, pero más que los números, dejó una identidad. Larry Bird nunca fue el más rápido, nunca fue el más fuerte, nunca fue el más atlético, fue el más preparado, fue el más obstinado, fue el más competitivo, y eso fue lo que humilló a la NBA. Porque cada vez que alguien lo subestimó por su apariencia, pagó el precio. Cada vez que alguien pensó que era solo un tirador blanco lento, terminó siendo víctima. Bird convirtió la inteligencia en arma. Bird convirtió la repetición en dominio. Convirtió la pobreza en motivación. Y convirtió un trabajo recogiendo basura en la historia más improbable de la liga. Pero lo más fascinante de todo es que incluso después de retirarse, la leyenda no terminó. Porque Larry Bird no sabía vivir lejos del baloncesto. Y todavía quedaba un capítulo más. Cuando Larry Bird se retiró en 1992, la NBA perdió algo más que a una superestrella. Perdió una forma de competir, porque Bird no representaba solo talento, representaba una mentalidad que hoy sería casi incómoda. No necesitaba espectáculo, no necesitaba marketing, no necesitaba narrativa heroica, necesitaba vencerte. Después del retiro, muchos jugadores desaparecen del foco. Bird no. En 1997 regresó a la NBA como entrenador de los Indiana Pacers, sin experiencia previa como asistente, sin recorrido tradicional. 3 temporadas. Ese fue su plan. Y lo cumplió. En su primer año ganó el premio Entrenador del Año. En los 2000 llevó a Indiana a las finales de la NBA contra los Lakers de Shaq y Kobe. No ganó el anillo como coach, pero volvió a demostrar algo. Entendía el juego a un nivel distinto. Luego pasó a ser ejecutivo de los Pacers.
En 2012 fue nombrado ejecutivo del año. Larry Bird es la única persona en la historia en ganar MVP como jugador, entrenador del año y ejecutivo del año. Eso no es casualidad, eso es comprensión absoluta del baloncesto. Pero incluso esos logros no son lo que más pesa. Lo que realmente consolidó su leyenda fue el impacto cultural. La NBA de finales de los 70 estaba en crisis. Problemas de audiencia, problemas de imagen, falta de identidad. Y entonces aparecieron dos polos opuestos. Magic Johnson en Los Ángeles, Larry Bird en Boston. Sonrisa contra ceño fruncido. Showtime contra disciplina. Ritmo contra control. Su rivalidad elevó la liga. Cada enfrentamiento era más que un partido. Era una narrativa. Entre 1984 y 1987 se enfrentaron 3 veces en las finales. Se empujaron mutuamente a niveles más altos. Sin Bird, Magic no sería el mismo. Sin Magic, Bird tampoco. Y juntos salvaron la NBA. Pero hay algo más profundo en su historia. Larry Bird nunca dejó de ser el chico de French League, nunca compró el estilo de vida de estrella, nunca persiguió el lujo, siempre volvía a su pueblo en verano. Decía que cuando estaba en Boston solo quería pagar su cuenta e irse a casa. No necesitaba que nadie inflara su ego, sabía quién era. Y eso es lo que más desconcertaba a sus rivales, porque no jugaba por validación, jugaba por orgullo, por respeto, por no volver a sentirse pequeño. Y cuando analizas su carrera completa hay algo que sobresale. Nunca fue el más físico, nunca fue el más espectacular, pero fue el más seguro de sí mismo. Cuando entraba a una cancha no dudaba. Sabía que había tirado más veces que tú, sabía que había entrenado más solo que tú, sabía que había pasado por más que tú. Y esa certeza es lo que humillaba. No necesitaba saltar más alto, solo necesitaba entender el momento. En la historia moderna, muchos jugadores han tenido mejores físicos, muchos han tenido estadísticas más infladas, pero pocos han tenido el control mental que tenía Larry Bird. Era capaz de jugar con la mano izquierda por aburrimiento, capaz de anunciar la jugada antes de ejecutarla, capaz de tomar el último tiro sin dramatismo, porque para él el partido ya estaba decidido en su cabeza. Esa es la verdadera diferencia y esa es la razón por la que su historia sigue viva. No porque fuera perfecto, sino porque fue auténtico. Un obrero que se convirtió en leyenda sin dejar de ser obrero. Un basurero que terminó dominando una liga entera sin cambiar su esencia. Y eso es casi imposible de repetir. Larry Bird nunca quiso ser una estrella. Nunca soñó con estadios llenos, nunca habló de contratos millonarios cuando era niño, solo quería ser el mejor jugador de su equipo de secundaria y aún así terminó humillando a toda la NBA, pero no lo hizo desde el talento natural desbordado, no lo hizo desde el físico dominante, no lo hizo desde el marketing, lo hizo desde algo mucho más incómodo para sus rivales, la preparación. Larry Bird es la prueba de que la grandeza no siempre empieza en un gimnasio privado. A veces empieza recogiendo basura. Empieza en un pueblo donde nadie cree que saldrá una superestrella. Empieza en una casa donde el dinero escasea. Empieza viendo a tu padre ir a trabajar con el pie destrozado porque no hay otra opción. Esa es la raíz, y esa raíz nunca desapareció. Cuando Larry llegó a la NBA no llegó con la necesidad de impresionar, llegó con la necesidad de no volver atrás, de no volver a la pobreza, de no volver a sentirse pequeño, y eso lo hacía diferente. Porque cuando juegas para ganar fama, puedes relajarte. Cuando juegas para proteger tu orgullo, no hay descanso. Bird no necesitaba validación externa, sabía cuánto había trabajado, sabía cuántos tiros había lanzado solo en la entrada de su casa, sabía cuántas veces había fallado antes de que alguien lo viera triunfar. Y por eso cuando anunciaba una jugada antes de hacerla no era arrogancia vacía, era convicción. Convicción construida con repetición, convicción construida con dolor, convicción construida en French League. La NBA de los 80 era física, era dura, era competitiva. Y aún así, un chico flaco, blanco, sin explosividad extraordinaria, dominó durante una década. 3 MVPs consecutivos, 3 campeonatos, 2 MVP de finales y una rivalidad que salvó la liga. Pero si miras más allá de los trofeos, lo que realmente humillaba era su mente. Sabía dónde ibas a rotar antes de que rotaras, sabía qué tiro ibas a conceder antes de que lo concedieras, sabía cuando estabas cansado. Y cuando Larry Bird olía debilidad, atacaba, no gritaba, no aceleraba exageradamente, solo ejecutaba. Y eso era peor, porque la humillación más grande no es que alguien te sorprenda, es que te avise y aún así no puedas hacer nada. Larry Bird era ese tipo de jugador, y lo más increíble de todo es que nunca dejó de sentirse como el basurero de French League. Nunca se creyó intocable, nunca se creyó superior fuera de la cancha. Comprendía el juego, pero también comprendía de dónde venía. Quizá por eso su historia sigue siendo tan poderosa.
Porque no es solo la historia de un MVP. Es la historia de alguien que estuvo a punto de no intentarlo otra vez, de alguien que abandonó la universidad, que trabajó recogiendo basura, que perdió a su padre, que estuvo a nada de desaparecer del mapa y aún así volvió. Y cuando volvió no fue para participar, fue para dominar. En una liga donde el espectáculo muchas veces eclipsa la esencia, Larry Bird representó lo contrario, representó trabajo. Representó dureza mental, representó orgullo. Y por eso, décadas después, cuando los jugadores actuales hablan de trash talk, de clutch, de mentalidad asesina, su nombre sigue apareciendo. Porque el basurero no solo llegó a la NBA, la conquistó. Y si esta historia te recordó que la grandeza no siempre nace donde todos miran, sino donde casi nadie presta atención, entonces todavía queda mucho por descubrir. Porque la NBA está llena de historias que parecen imposibles hasta que alguien decide que no es momento de rendirse. Y la próxima leyenda ya puede estar escribiéndose en silencio. Solo tienes que seguir mirando.